Ahora sí, ¿qué tal? Buenos días. Yo soy Javier Correa y hoy vengo a hablarles de Winston Churchill, uno de mis más queridos héroes en la vida. Winston Churchill nace en una familia acomodada en Londres, en Inglaterra. Es una familia de abolengo. Su tatarabuelo fue el duque de Marlboro. Sí, como los cigarros de Marlboro, así. Es el duque de Marlboro y participó en muchas batallas decisivas en el momento en que Inglaterra se estaba forjando como una nación. Bienvenidos al programa del escritor Javier Correa. Prepárense para ser sorprendidos a través de sus opiniones y análisis en diversos temas. Libros, historia, ciencia, cultura, literatura, pintura, artes, política, religión y muchas cosas más. Bienvenidos. Los dejo con su anfitrión. Así es que los Churchill son gente rancia de abolengo. Son la descripción de la crema innata de los británicos. Nace Churchill rodeado de un lujo impresionante, nace en un palacio, en un verdadero palacio. Ahorita les pongo la foto. Y dentro de una familia no solo noble, sino bien colocada. Pero como suele pasar con estas familias extremadamente ricas, ni el padre ni la madre atendieron a Churchill, ni los educaron, ni los crecieron. Al contrario, Churchill y su hermano fueron crecidos, fueron educados prácticamente en sus primeros años por la nana, por la servidumbre y en ocasiones pocas por su abuela y su abuelo. El padre de Churchill era un conocido político en Inglaterra y siempre estaba fuera de casa, igual que la madre. La madre, la madre era una estadounidense, pero era hija de un magnate y se había casado con el papá de Churchill. Se dedicó en Inglaterra a la vida social. Así es que no hubo de ninguna manera ese amor de padres que tanto necesitó Churchill, según cuenta después. A los 7 años, cuando Churchill tiene 7 años después, no, 7 años de edad, lo mandan a la escuela. Lo mandan a la escuela y como sucede con estas gentes, lo mandan a un internado para no tener que ver con él. Lo mandan a un internado y ahí pues es un ajuste bárbaro, viene de ser prácticamente el príncipe heredero, vive en un castillo rodeado de sirvientes que todos le complacen. Lo meten a la escuela, a un internado y se tiene que ajustar a la disciplina, a los nuevos ritmos, a las cosas. Y entonces no le va muy bien académicamente. No es, no es el mejor de los estudiantes y en algunas de las reseñas dicen que es muy problemático y que es muy como, como juguetón, como poniendo poca atención. Está en el internado y un día lee que
que viene su papá al pueblo de al lado a dar un discurso. Y entonces, pues, cree que lo va a pasar a mínimo a saludar y a ver, pero el padre no va. Al padre ni por aquí le pasa que tiene un hijo en el internado y que lo va a ir a ver. No está dentro de sus prioridades. Máximo porque no fue una lumbrera o no fuera un estudiante modelo. Y entonces el padre no tiene buena opinión de él y de su hermano. Para el padre, estos dos prácticamente son una vergüenza. Winston a menudo escribe cartas estando en el internado a su padre y diciéndole que lo quiere, que no sé qué, pero casi nunca, el padre casi nunca le contesta. Y cuando le contesta muy parcamente. De verdad, no fue un hijo bien querido. Y entonces lo retiran de esa escuela, le ponen una institutriz y luego lo mandan a otra también de interno. Y ahí se la pasa la vida Winston, ahí se pasa su niñez, el principio de su juventud. Y un día el padre, en una de esas, cuando se terminaron los cursos, pues iba un rato a su casa. En una de estas ve a su hijo jugando con un ejército en su casa, con un gran ejército. Y entonces, palabras de Winston. El padre decide que Winston sería militar porque lo creía muy estúpido para ser un político. Y el padre dice, eso sienta el destino de Churchill para que lo metan a la milicia. Así es que se va a otra escuela, lo meten a una escuela militarizada. Lo meten a una escuela militarizada y si bien Churchill va mejorando, no mejora tanto. Donde logra entrar finalmente es ahí donde se hacían los militares de carrera, pero por supuesto tampoco es de la élite estudiantil, y entonces allá la élite estudiantil son las personas de infantería, los colocan en la infantería a los más buenos estudiantes. Entonces Winston no alcanza y lo ponen en la caballería. Y su padre se enfurece más porque no logró ser de los primeros y porque le va a costar además 200 libras al año la manutención del caballo que usa Winston. Esa es la vida de Winston. Siempre tratando de agradarle al padre, y el padre realmente no lo pela. Y el padre con él es medio déspota. En este periodo le escribe una carta a Winston Churchill diciéndole: estoy seguro que te convertirás en un desperdicio social. Y bla, 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 bla. Imagínense nada más la clase de padre que era este mongol. Pero bueno. Y entonces el padre es político y es parte del parlamento e incluso
se corre el rum que puede llegar a ser primer ministro. Y en una de estas argucias politiqueras, en un movimiento político donde el hombre había prometido hacer un recorte de gastos y los demás votan que no, él quiere presionar al primer ministro para que acepte bajar los gastos, y entonces renuncia como una medida de presión, como una medida política. Pero de alguna manera ya tenía al primer ministro hasta la coronilla. Y entonces el primer ministro, inmediatamente le agarra la renuncia, le dice que sí y lo sustituye así. Así es que el movimiento político no le resulta. No le resulta al padre de Winston y se tiene que regresar, y se regresa a su casa, tratando de recuperar su prestigio. Y en este ínter es contagiado de sífilis. Es contagiado de sífilis y no se sabe a ciencia cierta si fue alguna de sus amantes o fue alguna prostituta. El caso es que le da sífilis y le da con ganas. Se enferma el tipo. Se enferma duro. Entonces un día va a la escuela militar el médico de la familia y le dice a Winston, porque era el hijo más grande, en confidencia le dice: fíjate que pasa esto con tu padre. Le dio sífilis, bla, 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 está muy enfermo. Y entonces Winston pide permiso, va a su casa para ver al papá, pero sobre todo para decirle: ya me dijo el médico, no te apures, yo voy a proteger a la familia, nadie va a saber de lo tuyo y no va a ser una deshonra. Winston buscaba que su padre viera que él tenía valía, que lo reconociera de alguna manera. Pero cuando llega Winston a su casa, ya el padre ha sido internado porque la sífilis le afectó el cerebro y el hombre está loco. Y entonces lo tienen que recluir en un manicomio. Aunque hay otras versiones que dicen que la reclusión fue en su casa para que no fuera en un manicomio y la gente no se enterara, los demás nobles, los políticos, etcétera. De todas maneras, perdió la razón el hombre. Winston se regresa sin haber podido obtener la validación que quería. Y al poco tiempo su padre se pone peor, se pone gravísimo. Le dicen: Winston, vente ya a despedir de tu papá, porque la cosa está fuerte. Entonces va Winston otra vez con la esperanza de poder hablar con él y decirle: no te apures, yo voy a tomar en cuenta, yo voy a hacer todo posible, yo voy a cargar con esto. Pero cuando llega Winston a despedirse, el padre está en coma y nunca vuelve a salir de coma hasta que se muere. Así que siempre buscando el reconocimiento de su padre, con un padre que nunca lo quiso y nunca lo consideró
digno de él. Muere, muere el padre sin que Winston se pueda reconciliar con la idea de él o hacerle cambiar la idea. Siempre Winston buscando la aprobación de su padre y de su... Fallece y él se regresa a la escuela militar. Se regresa a la escuela militar y hay que hacer de conocimiento que Inglaterra desde hacía mucho tiempo no tenía acción bélica. Y entonces en ese momento se está peleando la independencia de Cuba. Los cubanos se tratan de independizar de los españoles, porque aún es territorio español. Y entonces hay una revolución. Y Winston se entera de esto y le pide a la mamá, porque la mamá está completamente relacionada, que le consiga que vaya a España, a Cuba a pelear con el ejército español, porque eso le daría una ventaja sobre de sus demás compañeros. ¿Por qué? Porque nadie había estado en una guerra. Y entonces Winston convence a uno de sus amigos, que era un subalterno de él, y se van a Cuba. Se van a Cuba y llegan lógicamente como corresponsales de guerra, como diplomáticos, y el gobierno y el ejército español los reciben de mil amores, los cuidan mucho, les tienen todas las atenciones. Son unas estrellas para ellos. Son de la realeza inglesa. Y entonces empiezan. Se pasan ahí 2 meses. 2 meses con alguno de los regimientos españoles marchando. ¿Por qué? Porque Cuba está haciendo la guerra de guerrillas, no tiene un ejército suficientemente fuerte para derrotar al ejército español, pero con la guerra de guerrillas lo va a diezmar. Y además el ejército español ya no tiene la capacidad económica como para llegar y hacer un barrido de los insurgentes, de la guerrilla. Entonces Winston va, se acomodan ahí y van con el regimiento. Y en su transcurso de 2 meses le tocan 2 o 3 situaciones de balazos, de reyertas. En una incluso alcanza a ver a los insurgentes disparando y huyendo. Y están ellos parados atrás de las filas a la distancia. Están montados en sus caballos. Y les llegan algunas de las balas. En varias ocasiones hubo balas, pero esta fue la más cercana. Y entonces están ahí 5 changos en los caballos y la bala alcanza a herir uno en la pierna. Eso es lo más cerca que estuvo Winston de una batalla. Y ya total, después de los 2 meses, Winston se regresa, pero el gobierno español le da una medalla al mérito por haber participado en la batalla, que finalmente era lo que estaba buscando Winston para volverse un poco más de sus compañeros y del resto de los soldados que no habían visto acción de ninguna manera. Así empieza la carrera militar de Winston Churchill, esto ya avalado por la mamá. Y después de su aventura en Cuba, la fuerza de caballería a la que él pertenecía, los húsares,
Con ellos se va a Bombay en 1896. Los húsares eran la caballería ligera de Gran Bretaña, de los británicos, aunque el término húsar es una referencia a aquellos mercenarios a caballo que reclutó el rey Matías Corvino de Hungaria en 1485 en su guerra contra el Imperio Otomano, y en la que los húsares, se enfrentaron con éxito y ganaron la batalla contra los jinetes turcos, que eran los genízaros. Estos húsares iban de 20 en 20, y el término húsar se debe a que en la voz húngara quiere decir 20, aunque después hubo húsares polacos, los británicos, de otras nacionalidades. Incluso Perú tuvo su grupo de húsares. Pero bueno, llega Winston a la India y su base es la ciudad de Bangalore. Y ahí se pasa 19 meses. Sí, anda de vez en cuando en Calcuta y hace unas expediciones y todo. Para que se den una idea del tamaño de la riqueza de este pelao y de sus amigos, con dos de sus amigos más tiene un bungalow, un departamentito. Y entre los tres changos tienen 28 sirvientes para ellos. Sí, 28 sirvientes para los tres. Que uno cocinaba, el otro lo que fuera. 28 tipos. Para que se den una idea de lo que es la riqueza. Estando en India, Winston comienza un proyecto de autoeducarse y empieza a leer una variedad de autores como Platón, como Edward Gibbon. Este Edward Gibbon es considerado, es un inglés, y es considerado el primer historiador moderno. También se lee a Charles Darwin y a otros. Por ejemplo, uno muy importante para ellos, para los ingleses, es Thomas Babington. Y este hombre escribió la historia de Inglaterra. Y entonces, Winston tiene conversaciones a través de carta con su mamá. Y le expresa su deseo de aprovechar el tiempo y cultivarse un poco. Y entonces es la mamá la que le empieza a mandar los libros para que los vaya leyendo acá. Y así se va formando un Winston Churchill entre la instrucción académica, lo poco que recibe de su familia en cuestiones culturales y de educación, y se empieza a formar su carácter. Para 1898 le escribe una carta a su mamá diciendo que no acepta el cristianismo ni ninguna otra forma de creencia religiosa. Pese a que Churchill fue bautizado en una iglesia en Inglaterra y todo esto, tuvo una época anticristiana y al final se volvió agnóstico. Pero, ¿qué es un agnóstico? Un agnóstico es alguien que dice que no hay pruebas para decir que Dios existe, pero tampoco hay pruebas para decir que no existe. Entonces es como decir, pues yo soy neutral, puede existir o puede no. Eso es un agnóstico.
En otra carta, unos meses después, dirigida a uno de sus primos, se refiere a la religión como un narcótico delicioso y expresa que estaba más de acuerdo en el protestantismo que en el cristianismo. En fin, está viviendo en India y hace alguna incursión al norte a petición expresa de él a lo que ahora es Pakistán, porque hay una fuerza rebelde en India. Entonces viaja al campo de Malakand, se llama, en Bindon Blood, y contra la campaña de estos rebeldes en el Valle del Swat, en lo que ahora es Pakistán. Y aunque no participa completamente activamente, lo hace como a través de sus escritos. Igual hizo cuando estuvo en España. Relató en varios periódicos su estancia. Y ahora otra vez lo empieza a hacer. Ya de regreso en Bangalore, ahí donde sucede, sigue escribiendo y empieza a escribir. Escribe su primer libro, que es la historia del campo de Malakand, o de The History of the Malakand Field Force, que recibe muy buenas críticas. Lógicamente, todo esto le manda el original a su mamá, y su mamá es la que se encarga de conseguir que lo publique el editor y todo esto, ¿no? La mamá, recordemos, es una persona muy, muy colocada. Escribe esto en su primer libro y también mientras está ahí, escribe la única obra de ficción que tiene, que se llama Sabrola. Sabrola es un romance ruritano normal. ¿Qué es ruritano? Se llama ruritano a las novelas que se sitúan en un país ficticio en Europa. Y generalmente son romances así, tienen sus pequeñas conspiraciones. ¿Por qué se llama ruritano este tipo de novelas? Porque Anthony Hope, que escribe el prisionero, sí, el prisionero de Senda, llama al país ficticio Ruritania. Y entonces estas novelas que inventan un país donde se desarrolla, que no es verídico, se llaman ruritanas. En fin, la escritura va a ser para Winston Churchill no solo uno de sus fuertes, de sus mayores entretenimientos, sino también lo usa para combatir su depresión recurrente. A su depresión recurrente, Winston le llama perro negro. Y siempre que empieza con esto, se refugia en sus escritos para ir saliendo al paso. Usando sus influencias, las influencias de la madre y también un poquito ya las de la familia, consigue que lo manden a Sudán a pelear una pequeña guerra. Y entonces, sí, lo aceptan como un subalterno del batallón número 21, pero lo recibe el hombre no como un soldado en firme, sino como un periodista, como un reportero. Y así se lo va ganando. ¿Por qué hace Winston esto? Ya se los expliqué. Es para ganar prestigio de que él ha tenido las batallas, de que él ya estuvo
en Cuba, de que ahora ya estuvo peleando también en India y ahora también en Sudán, y en fin. Además que de todo esto, él hace escritos que sirven tanto para libros como para mandarlos a los periódicos londinenses. Y los periódicos londinenses están ávidos de estas historias de guerra positivas. ¿Por qué? Porque no le va siempre muy bien a Inglaterra en estos momentos en lo que tiene que, en las batallas que está teniendo. Y entonces es un refresco para ellos tener estas narraciones positivas de Churchill. Y así regresa a la India otra vez, sigue ahí un rato, hasta que renuncia. En 1898, Churchill regresa a la India para renunciar a los húsares. Es menester decir que ahí se la pasaba jugando polo, echando trago, platicando en el club. No tenía, realmente era una vida muy disipada la que tenían él y sus amigos. Deja, deja la India con la mira, renuncia a su carrera militar con la mira de volverse político. Así es que regresa a Londres y una vez más la mamá consigue que sea, que sea el candidato para el Parlamento de un pueblo que se llama Oldham, en Lancashire. Se presenta y pierde la, pierde la elección. Pierde la elección y entonces pues anda buscando, se va a su casa y se entera otra vez de que hay un conflicto en Sudáfrica. Se están rebelando lo que se llaman las repúblicas bóeres. Y entonces Churchill viaja como periodista del Morning Post hacia Sudáfrica para hacer el relato de la guerra, de la guerrilla, de lo que está sucediendo. ¿Para qué? Porque Winston quiere ser protagónico y quiere ganar fama y está viendo que lo está haciendo mejor a través de sus escritos en los diarios. Y entonces por eso se va para allá. Se van, llega ahí junto con otros changos, se dirigen en un tren que es un tren blindado, se dirigen a Colenso. Pero a base de bombardeos, los rebeldes descarrilan el tren. Descarrilan el tren y son atrapados los que iban ahí. Y los mandan a un campo de prisión, a un campo de prisioneros. Y este campo de prisioneros está en Pretoria. Y entonces le dicen los Boer, pues sí, tú vienes como periodista, pero todos no y no sabemos, así es que se van a quedar aquí hasta que se resuelva la guerra. Entonces vemos qué hacemos con ellos. Del tren al campo de prisioneros se los llevan caminando. Y Winston se da cuenta que trae en sus bolsas un par de balas expansivas, lo cual los boeres odiaban. Si lo hubieran agarrado con esas balas expansivas, lo matan. En ese momento lo matan. Se llamaban Dum Dum. Así les decían a estas balas y estaban prohibidas por la Convención de la Haya. Y entonces va caminando, ve que las trae y agarra y se va pegadito a la hierba
y se deshace de ellas. Se deshace de ellas, pero uno de los custodios, llamado Camillo Riccardi, lo ve. Ve que se está deshaciendo de esto y se hace el de la vista gorda, y esto muy seguramente le salvó la vida a Churchill. Churchill llega al campo de concentración, al campo de prisioneros, y ahí empieza a fraguar cómo se va a fugar. Se contacta con otros dos de los que iban en el tren, uno que hablaba afrikaans, que era básico para esto, y planean la huida. Planean la huida y la hacen. La hacen, y por el muro más corto o menos alto, por ahí se escapan. Se escapa Winston Churchill, logra brincarlo, corre y se interna en la maleza, y en eso la guardia que circunda la prisión pasa por ahí, y sus otros dos compañeros ya no se pueden escapar. Winston se tira al monte y se pierde ahí. Y después los boeres emiten unas circulares y van pegando como avisos de que se busca a Winston Churchill vivo o muerto, y la recompensa son 25 libras. Winston va pasando un tren más adelante y logra subirse y se va entre los vagones. Se va entre los vagones y se va alejando y se va alejando y se va alejando. Y se baja cuando cree que van a llegar a una ciudad. ¿Para qué? Pues para que no lo vayan a agarrar, porque toda esa parte era territorio ya de los boeres en Sudáfrica. Entonces se baja del tren, empieza a caminar y ve una casa que tiene la puerta pintada de rojo. Y dice, pues me la voy a rifar a que sea un inicio. Va, toca la puerta y en efecto era un británico el que vivía ahí. Lo recibe, lo esconde en una mina cercana, le lleva alimento, todo, y le regala después un arma, una pistola. Y lo embarca como polizón en otro tren para que llegue a destino salvo. El escape de Winston Churchill de Pretoria a destino salvo, que sucede en enero de 1900, le lleva 9 días. Lleva 9 días. Cuando está a salvo desde el primer poblado, Winston manda un telegrama avisando cómo está la cosa, que se liberó, que pudo escapar del campo de los prisioneros. ¿Dónde está el campo de los prisioneros? Cuando llega al siguiente poblado, Winston es ya una celebridad ahí. Es una celebridad y todo el mundo le pregunta, a ver, ¿cómo estuvo? ¿Cómo te fuiste? ¿Cómo... Los periódicos en Inglaterra publican en 8 columnas, primera plana, la huida de Winston Churchill del campo de concentración o del campo de prisioneros. Winston se vuelve famoso, que fue por lo que viajó a Sudáfrica. Se vuelve famoso y se vuelve prácticamente un héroe. Regresa inmediatamente
y vuelve a participar en el mismo poblado, en el Oldham, en las elecciones generales. Y ahora, ¿por qué? Porque la mamá convence a los otros de que ahora con la fama de Winston, él puede ganar y ser miembro del Parlamento. Y así lo hace. Y así lo hace, se convierte en miembro del Parlamento y ahora es un fulano famoso. En el siguiente programa ya vamos a ver el desarrollo político que tiene y sobre todo cómo es que Winston Churchill salvó al mundo. Gracias. Los esperamos la próxima con el escritor Javier Correa y nuevas sorpresas. Magia, ciencia, religión, historia y mucho más. Gracias, nos vemos pronto.